Hola. ¿Cómo están, bebés? Yo soy Jaycee para los que no me conocen, y para los que sí, bienvenidos nuevamente a mi canal. Antes de empezar con el video, quiero mandar un saludo muy especial a Gato por ser el primer comentario en mi video pasado. El día de hoy les traigo este speedpaint narrado de este fanart de Mark de la serie de Moon Knight que había hecho hace unas semanas. Iré comentando sobre la serie también y poniendo una advertencia de spoilers si es que los digo. Ya saben, será con un cuadrito amarillo alrededor de la pantalla y la palabra spoiler en rojo. Por cierto, chicos, si es que escuchan mi voz un tanto rara, es que estoy recién saliendo de una gripe fuerte, así que estos son como quien dice mis últimos días. De la gripe, no de la vida. Y bueno, tal vez me escuchen un poquito ronca porque todavía estoy con un poco de tos, pero pues espero no se note demasiado. Y debido a eso también es porque no podía subir videos porque no me recuperaba de la voz del todo, pero ahorita que ya estoy mejor volveré a seguir con los videos. Entonces, bueno, sin nada más que mencionar, comencemos. Hago el boceto guiándome de la imagen de referencia que es esta escena de aquí. Un momento de apreciación a esta escena, por favor. Es de mis favoritas en su secuencia de transformación. Porque adoro mucho cómo se le ponen los ojos blancos y con las pupilas semejándose a unas pequeñas lunas si lo miran de cerca. Y bueno, también aproveché para continuar practicando en dibujar hombres. En un post de Instagram recuerdan que les había mencionado que este año quería mejorar en ese aspecto. Y por eso este año puede que vean más hombres de lo usual en mis dibujos. Porque la anatomía de los hombres se me dificulta un poco aún debido a que estoy muy acostumbrada a dibujar solo chicas y salir de esa zona de confort va a ser todo un reto. Yo recuerdo que antes fallaba dibujando a los hombres haciéndoles el mentón muy fino, y yo sé que hay hombres con mentones finos, pero por más fino que tenga el mentón siempre hay como una ligera forma cuadrada, aunque bueno, también depende del estilo, ¿no? Porque es muy normal en el estilo anime dibujar a los hombres al igual que las mujeres con el mentón puntiagudo. Lo único que cambia es el tamaño y el largo. Pero yo quiero obtener un resultado de proporciones yendo más hacia el semirrealismo y por eso le hago más cuadrada esta parte. También para que se vean proporciones más masculinas, pueden hacer la mandíbula asimismo más cuadrada como en forma de L, bien pronunciada, y no tan redonda como se suele dibujar en el caso de las mujeres. También las cejas se pueden hacer más cuadradas y un poco más gruesas. Y las narices más grandes, porque generalmente los hombres tienen ligeramente las narices un poco más grandes. Y Oscar, el actor de este personaje, tiene la nariz un tanto peculiar. O sea, algo grande y como con forma aguileña. Y eso en lo personal me gusta mucho. Se notan los rasgos guatemaltecos que tiene. No sé ustedes, pero a mí sinceramente no me gustan mucho los hombres con narices pequeñas. Los prefiero con narices un tanto grandes porque, no sé, gustos personales supongo. Tengo un tutorial para hacer este tipo de cabellos. Les dejo el link por si desean verlo más a detalle. Lo hice hace un tiempo. Es sobre dibujar cabellos rizados de este estilo. Es en la PC en este mismo programa de dibujo en el que estoy haciendo este boceto, o sea Medivan Paint Pro. Y bueno, una vez ya tengo listo el boceto, paso a colocar los colores bases. Tenía pensado hacer la ilustración en estilo sketch color, o sea un boceto con color, sin mucho detalle, pero me decidí mejor por un estilo semirrealista algo simplificado. O sea, mi estilo semirrealista simple, entre comillas, porque obviamente no es un estilo tan simple. Y es que he visto que a veces se confunden y me saben decir, pero ¿cómo va a ser esto simple? Pero creo que es porque no leen la primera palabra que dice semirrealista y pasan directamente al simple. Pero lo entiendo, puede llegar a ser algo confuso, pero a lo que me refiero con semirrealista simple es que en comparación con el estilo semirrealista sí es un poco más simple, y por eso el nombre, porque pues no puedo ponerle un nombre más largo, sería mucho texto. Eso sí, no le apliqué line art en este dibujo porque no tenía mucho tiempo. Era un dibujo que lo estaba haciendo en medio de varias comisiones, algo así como un dibujo de descanso, de distracción para descansar de dibujar. Ya saben, los artistas descansamos de dibujar, dibujando. Y si le hacía el line art, me iba a demorar más.
Para hacer las sombras me voy guiando de las imágenes de referencia y en una nueva capa, primero con el pincel pluma o cualquier pincel duro, hago las sombras. Primero hago la sombra más grande, que es esta que está a un costado de la cara, y bloqueando la capa, oscurezco justo en el medio con el aerógrafo, también en la parte final cerca de la oreja. Luego, nuevamente con el pincel duro, hago las sombras más intensas. Voy variando de colores también, poniendo algo de rojo en esta parte de las orejas que siempre son ligeramente más rojas, y difumino un poco las sombras que sean súper oscuras con el aerógrafo. Voy oscureciendo más las sombras poco a poco. También agrego unos cuantos reflejos de luz con un pincel duro. No uso el aerógrafo para todo el dibujo porque sabe verse muy borroso, y cuando lo estoy usando procuro de hacerlo con una opacidad no tan baja para que los trazos sean un poco más duros y no tan suaves. Luego le bajé la saturación a la piel porque quiero que se integre más con el fondo que tiene un ambiente de noche, y voy por las sombras de la ropa, también guiándome de la imagen de referencia, y comenzando primero con las sombras más grandes, con el pincel duro para luego difuminarlo un poco. Oscurezco asimismo estos bordes y luego voy difuminando con el aerógrafo y un poco con el pincel borroso, dejando una línea dura en las esquinas donde haya más sombra. Voy agregando con un tono más oscuro las sombras más intensas. Y con el aerógrafo oscurezco en ciertas áreas que quedaron muy blancas. Modifico un poco el color y el contraste oscureciendo un poco más para que se integre mejor con el fondo, y añado unas cuantas líneas con un tono más claro en ciertos bordes de estas vendas. Recordemos que son vendas egipcias, más o menos como las que usan las momias, solo que por el momento no lo parece ya que me falta agregarle la textura. Más adelante les muestro cómo suelo agregar este tipo de texturas a las ropas. Modifiqué el color del traje a uno más cálido y hago lo mismo en estas vendas más pequeñas. Y bueno, ahora sí, con respecto a la serie, ¿ustedes se han visto Moon Knight o piensan vérsela? No hace mucho que terminó. Es una miniserie, solo tiene 6 capítulos de más o menos 45 minutos cada uno. Es una miniserie de Marvel y la verdad, yo no soy alguien que se consideraría fan de Marvel, pero sí disfruto unas que otras de sus películas. Las series no tanto, pero esta en especial logró atraparme porque es una historia un tanto diferente a lo que suele contarse en Marvel. Y justo para mis gustos, porque no soy tan fan de las series donde solo hay peleas y peleas, explosiones y todo eso, sino que yo soy de las que disfrutan más de las historias que tienen por contar, es decir, la trama, y sobre todo cuando humanizan mucho más al protagonista y no es simplemente alguien que es un superhéroe y todo le sale bien y ya está. Al final del día salva el día y nada le salió mal, ¿me entienden? Me gusta que sea un poco más humano y que cometa más errores o que tenga una vida un poco más complicada o que no sea del todo un superhéroe, por ejemplo, algo así como un antihéroe. Me encantan mucho los antihéroes, siento que tienen más carisma o más cosas interesantes por contar. Bueno, eso ya es gustos de cada quien, gustos personales. Entonces disfruté mucho de esta miniserie, espero hagan más temporadas a pesar de que dijeron que no tenían planes para una segunda, pero yo estoy esperanzada en que se hagan más, ya que aún queda por explorar más personalidades por lo que he investigado en el cómic, si es que piensan sacar más personalidades de las que mostraron en la serie. Y hablando de personalidades, es otra cosa que me gustó de la serie, que mostraran el trastorno de identidad disociativo. Se me hace muy interesante ese tema, pero al mismo tiempo me hizo llorar como nunca. No sé si recuerdan los que me siguen en Instagram y Facebook, había subido mis historias que lloré a mares aquí viene un spoiler, así que mucho cuidado. Lloré a mares por Steven en el capítulo 5. Estaba una semana sufriendo por él, porque estaba viendo los capítulos en emisión. Y les juro que yo pensaba que sí se había muerto y que no iba a regresar. Era mi favorito, de verdad, lo amo demasiado. Es tan tierno y adorable. Es un alma pura, básicamente. Un pancito de Dios. Hello. Hello. Y no me podía creer que se había ido. Siempre suelo encariñarme con personajes que al final se mueren o se van, o qué sé yo. Y termino devastada, derrotada. Pero al final quedé como payasa.
Bueno, quedamos por los que vimos la serie en transmisión cuando salió el último capítulo y vimos que Steven regresa como si nada y más fuerte que nunca, mamadísimo. O sea, no de físicamente sino de fuerza. Y bueno, estuve como la Nicki Minaj. Pero bueno, al mismo tiempo me alegré un montón porque, ya saben, lo adoro mucho y no quería seguir viendo la serie sin él, se los juro. Aunque quedaba solo un capítulo para que termine, pero igual, lo iba a extrañar mucho. Bueno, con respecto al dibujo, si notaron, oscurecí más todo en una nueva capa con un tono azul oscuro y con la opción de multiplicar, borrando solo la parte de los ojos para que resalte más y se vean más luminosos. El cabello lo hago primero con un tono más oscuro y el pincel pluma, haciendo líneas curvas, unas más gruesas que otras, con una línea delgada al lado de las gruesas. No en todas las líneas gruesas, solo en unas cuantas. Y luego líneas más claras al lado de las oscuras, guiándome del boceto. Oscurezco un poco más ciertas áreas de la piel, sobre todo la parte donde está la sombra. Y con el aerógrafo y el tamaño del pincel un poco más pequeño, agrego unas cuantas líneas que digamos son las arrugas, porque le había hecho muy lisa la piel y parecía un chico de 25 años cuando Oscar tiene 43. Está madurito ya. Luego borro un poco en una capa por encima de todo las líneas del boceto y agrego luces a los labios. Con el bloqueo alfa en la capa del boceto, pinto todo el boceto con algún tono azul oscuro, para que no queden líneas grises, aunque en la parte del cabello sí pinto las líneas de gris para que parezca que hay más hebras de cabello. Ahora sí, para la textura de la ropa busqué imágenes de textura de vendas y las agregué como capa de imagen al lienzo, acomodándolas en el lugar donde quiero ponerlas y probando con las opciones de combinación para ver cuál le queda mejor. Aunque primero las acomodo bien y en Photoshop con la opción de transformación libre, con la herramienta de deformación, que es esta mallita donde puedes modificar la forma, modifico la forma de estas imágenes, haciéndolas más curvadas hacia abajo siguiendo la curvatura de la ropa. Y ahora sí pongo alguna combinación, en este caso puse la de luz fuerte. Y con el bloqueo alfa oscurezco las zonas en donde están las sombras, dándole algo de volumen y profundidad. Una disculpa chicos que aquí, si es que se dieron cuenta, saltó de una a las vendas de alrededor ya hechas. Las vendas que están por la cabeza. No me había dado cuenta que no estaba grabando esta parte. No tenía pensado agregar una luna, pero al final me decidí que sí, para que le dé una mejor ambientación. Y bueno, esta vez decidí agregarle una luna de una imagen porque no tenía mucho tiempo de hacer una desde cero como en mis otros dibujos, pero no importa mucho ya que no se va a ver tanto porque va a estar atrás la luna y el personaje tapa gran parte de la luna. Claro que tuve que modificar y hacer varias ediciones para que no se vea como si fuera una pegatina o desentone mucho con el dibujo. Doy unas cuantas pinceladas con los efectos de combinación como superposición, modifico un poco la textura de la luna, aclarándola un poco, por ejemplo. Coloco algunos brillos con texturas alrededor de estas vendas flotantes y voy agregando más mechoncitos pequeños al cabello para que se vea más natural. Agrego más variedad de color al dibujo para que no se vea todo muy gris, como por ejemplo colores azulados en las sombras oscuras y tonos morados y celestes en la luna y un poco en la ropa también. Luego modifico el color a gusto personal a todo el dibujo, yendo hacia los tonos más azulados para que se vea que es de noche, es decir, modifico las sombras hacia tonos con colores más fríos. También modifico más el contraste y los brillos. Luego voy arreglando más las líneas que quedaron del boceto, las oculto para que no se vea tan sucio el dibujo al hacer zoom. Luego aclaro un poco más las luces e intensifico más las sombras. También modifico el color general yendo más hacia los tonos azulados. Y listo, ya está. Espero les haya gustado mi versión de esta escena de Mark en plena transformación de Moon Knight. Y coméntenme si es que ya han visto la serie, qué les pareció y si no la han visto, ¿piensan vérsela?
Yo en lo personal les recomiendo mucho esta serie si es que no les gusta tanto eso de Marvel que está aplicando últimamente de tienes que ver esto para entender esto y esto, ¿me entiendes? Aunque bueno, aquí sí un poquito de conocimiento de mitología egipcia. Y yo no tengo tanto conocimiento con respecto a ese tema, pero me pareció muy interesante saber más con respecto a eso en forma de serie de superhéroes. Bueno, un poco entre comillas lo de superhéroes. Pero bueno, ya sin alargarme tanto, espero hayan disfrutado de este video. Si es que les gustó, no olviden dejar su like, comentar ya sea respecto al dibujo o a la serie. Y bueno, eso sería todo. Yo me despido por ahora, nos estaremos viendo en futuros videos, ya sean speed paints narrados o tutoriales. Gracias por la paciencia y comprensión al saber que no puedo subir videos tan seguido por estar trabajando en comisiones y otros proyectos. Y muchas gracias por todo su apoyo. Si quieren ver videos cortitos de mis dibujos, pueden seguirme en TikTok, que no sé si lo sabían, pero ya tengo TikTok. Ahí subo videos cortitos de dibujos, tanto de procesos como de ediciones, videos que no me toman mucho tiempo editar. Entonces agradecería mucho también que me sigan por ahí, si es que les gusta ver también ese tipo de videos. Que pasen muy bien, bebés, nos vemos muy pronto, cuídense mucho, les mando un beso muy grande y bye bye.